Audiolibros en 15 minutos. Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. El anarquismo es una filosofía política que gira en torno al rechazo de todas las jerarquías. El término anarquía proviene de la palabra griega anarquia, que se traduce como sin líder. Pero su significado moderno se afianzó a mediados del siglo XIX, cuando el pensador anarquista francés Pierre-Joseph Proudhon asoció el anarquismo a su ideología política. Esta ideología, el anarquismo, sostenía que la sociedad podía, y debía, organizarse sin gobiernos o autoridades centrales. Proudhon y los anarquistas posteriores creían que la sociedad debía organizarse en torno a acuerdos voluntarios entre individuos y grupos, y que esa sociedad podría satisfacer, con eficiencia y equidad, todas las necesidades de producción y consumo de sus miembros. Pero, ¿por qué sentía Proudhon la necesidad de una sociedad así? La respuesta está en los fracasos de la Revolución Francesa. Tras la Revolución, los campesinos y los trabajadores se desilusionaron cuando se dieron cuenta de que la clase política burguesa recién ascendida no era mejor que los aristócratas que acababan de ser derrocados. Oprimidos por instituciones como las fuerzas policiales punitivas y los ejércitos brutales, los primeros pensadores anarquistas como Proudhon señalaron que el problema no eran los propios gobernantes. El concepto mismo de gobierno, un concepto que coloca a un grupo de personas por encima de otro, estaba en la raíz de los males de la sociedad. Por lo tanto, el problema del Estado, y de cómo abolirlo y construir una sociedad más justa, es lo que preocupa a los anarquistas desde el siglo XVIII. Sin embargo, la forma de hacerlo depende de a quién se le pregunte. El grupo más destacado de anarquistas son los anarcocomunistas. Creen que las comunidades que se benefician de ellos deben controlar la tierra, los recursos y los medios de producción. Otras ramas del pensamiento anarquista hacen hincapié, por ejemplo, en el feminismo o la política verde, pero todos los anarquistas rechazan las jerarquías y todas las formas de control externo, ya sean impuestas por los estados, los empleadores o las organizaciones religiosas. Pero, ¿cómo se organizaría una sociedad anarquista? Bueno, hay 4 principios principales que probablemente estarían involucrados. En primer lugar, las organizaciones anarquistas deben ser voluntarias, no se debe exigir la membresía, ya que esto impediría la libertad y la responsabilidad individuales. En segundo lugar, deben ser funcionales y tener un propósito y una razón de existencia claros. En tercer lugar, deben ser temporales, ya que las organizaciones permanentes tienden a dejar de ser útiles, y se preocupan más por perpetuar su supervivencia que por cumplir su propósito original. Por último, las organizaciones anarquistas deben ser pequeñas, ya que es menos probable que se desarrollen tendencias jerárquicas cuando las personas se reúnen en persona para resolver problemas. ¿Quizás todo esto parece una teoría con la cabeza en las nubes? Bueno, en el próximo parpadeo exploraremos cómo pensadores anarquistas específicos imaginaron el cambio social, y cómo el anarquismo ha funcionado en la práctica. El anarquismo lo promulgaron personas como Peter Kropotkin y Pierre-Joseph Proudhon, y funcionó mejor en España. Si bien ha habido muchas filosofías e intentos de anarquismo, hay 3 partes de su historia que no pueden pasarse por alto: las teorías políticas del filósofo ruso del siglo XVIII Peter Kropotkin, las ideas de su homólogo, Pierre-Joseph Proudhon, y el furor ideológico que rodeó la Guerra Civil Española. Además de ser el primero en utilizar el término anarquismo, Proudhon también afirmó la famosa afirmación de que la propiedad es un robo, y que la propiedad es libertad. Para él, esto no era contradictorio, la propiedad era un robo, ya que la propiedad de los terratenientes y los capitalistas solía ser el fruto de la explotación o la conquista. Pero la propiedad también era libertad porque los campesinos y los trabajadores necesitaban hogares, tierras y medios de producción para tener la libertad de prosperar, una libertad que no necesita obtenerse por medios explotadores o coercitivos. Pero fue la insistencia de Proudhon en la necesidad del federalismo entre las comunas lo que desempeñaría un papel importante en la Comuna de París de marzo a mayo de 1871, posiblemente el primer ejemplo de la puesta en práctica del socialismo revolucionario. Durante su corta existencia, los comuneros revolucionarios se dieron cuenta, según Proudhon, de que tendrían que federarse con otras comunas para mantener las suyas.
Por desgracia, su comuna no duró lo suficiente como para que eso sucediera. Además de Proudhon, uno de los primeros e importantes defensores del anarquismo fue Peter Kropotkin. Hombre con mentalidad científica, intentó establecer una base bien justificada para una ideología en ciernes. Por ejemplo, en una de sus obras más famosas, La conquista del pan, expuso un marco sobre cómo las comunas de la sociedad posrevolucionaria podían autoorganizarse mediante la ayuda mutua y la cooperación voluntaria. Años más tarde, las teorías de Kropotkin sobre cómo los trabajadores podían colectivizar la industria y la agricultura desempeñaron un papel crucial durante la Guerra Civil Española, tras la Revolución de 1936. En la década de 1930, España era una sociedad mayoritariamente agrícola, y el 2% de la población poseía el 67% de la tierra. Después de la Revolución, todo cambió. En muchas partes del país, la propiedad privada fue abolida de manera efectiva, y las tierras agrícolas y su cultivo fueron objeto de una colectivización masiva. Y en la Cataluña revolucionaria, la colectivización se extendió a otras áreas de la sociedad, como el transporte público, la electricidad y las telecomunicaciones. Aunque la Guerra Civil Española fue finalmente ganada por las fuerzas fascistas bajo el mando de Francisco Franco, el éxito práctico del anarquismo en España sugeriría además que el anarquismo tenía el potencial de lograr una transformación social notable. El anarquismo proporciona ideas muy necesarias sobre cómo solucionar los problemas sociales, como los que arruinan el sistema penal de los Estados Unidos. Si bien el objetivo de los anarquistas podría ser implementar una sociedad sin jerarquías, las numerosas ideas inspiradas en las filosofías anarquistas también pueden arrojar luz sobre cómo resolver problemas dentro del marco social existente. Un área en la que el anarquismo podría resultar útil es la reforma penitenciaria. Muchos de los filósofos anarquistas formativos pasaron tiempo en prisión por su activismo político. Kropotkin, por ejemplo, fue encarcelado en numerosas ocasiones y, en el proceso, aprendió mucho sobre los efectos negativos del sistema penal moderno. Fue Kropotkin, por ejemplo, quien llamó por primera vez a las prisiones universidades del crimen. Mientras están encarcelados, muchos delincuentes de poca monta aprenden de sus compañeros de celda cómo llevar a cabo acciones delictivas más sofisticadas. Tras la liberación, este fenómeno conduce a un aumento de la delincuencia y a la repetición de encarcelamientos. Las observaciones de Kropotkin influyeron en los reformadores penales estadounidenses posteriores. Muchos de ellos habían estado encarcelados como objetores de conciencia durante las dos guerras mundiales, y habían observado que muchos de ellos procedían de entornos desfavorecidos. La pobreza, al parecer, aumentaba la probabilidad de que alguien cometiera delitos menores. Si se envía a estas personas desfavorecidas a la universidad del crimen, se crea un círculo vicioso: pobreza, delitos menores, encarcelamiento, más delincuencia, nuevo encarcelamiento, etc. Los reformadores penales que observaron este patrón desempeñaron un papel clave en la constante humanización del sistema de justicia penal de los Estados Unidos. Facilitaron, por ejemplo, la creación del Servicio de Libertad Condicional, en el que los oficiales de libertad condicional supervisan, asesoran y ayudan a los delincuentes a recuperarse después del encarcelamiento, lo que reduce las posibilidades de reencarcelamiento y ayuda a romper el ciclo. Lamentablemente, gran parte de este progreso no se ha hecho realidad en los últimos años. En 2000, por ejemplo, Estados Unidos albergaba hasta 2 millones de reclusos. Hasta el día de hoy, el país tiene la mayor población carcelaria en relación con el tamaño de la población general en la historia de los estados nacionales modernos. Una vez más, podemos recurrir al anarquismo para ayudar a resolver problemas modernos, como el hacinamiento en las prisiones debido a los delitos relacionados con las drogas. En 1922, por ejemplo, el anarquista italiano Enrico Malatesta observó que encarcelar a los consumidores de drogas para reducir el consumo de drogas tiene el efecto contrario: de hecho, aumenta las tasas de adicción en la sociedad, y aumenta los niveles de tráfico de drogas. ¿La sugerencia de Malatesta? La despenalización tanto del consumo como de la venta de drogas. Esto no solo reduciría la población carcelaria,
sino que también eliminaría el aspecto delictivo del tráfico de drogas, lo que reduciría los precios y las tasas de adicción, ya que las drogas son atractivas, al menos en parte, porque son ilícitas. Tanto Zúrich como Ámsterdam han implementado políticas de despenalización, y ambas han confirmado la hipótesis de Malatesta. El anarquismo ha hecho posibles pequeñas revoluciones, tanto silenciosas como ruidosas. No cabe duda de que los anarquistas no han avanzado mucho a la hora de lograr un cambio social masivo a través de la revolución. Pero eso no significa que los esfuerzos políticos de los anarquistas hayan sido en vano. Por el contrario, muchos aspectos de nuestras vidas que damos por sentados fueron, de hecho, posibles gracias al activismo anarquista. Tomemos la forma en que nos vestimos, por ejemplo. A menudo olvidamos que hace tan solo 50 años, la ropa que llevábamos estaba restringida por clase o género. Sin embargo, al practicar el inconformismo radical y rechazar la moda, los anarquistas de todo el siglo XX pudieron contribuir a una enorme relajación de lo que se esperaba que llevaran las diferentes personas. Lo mismo puede decirse en lo que respecta al movimiento de mujeres. Emma Goldman, una de las filósofas feministas más destacadas dentro de la tradición anarquista, escribió un influyente tratado en el que rechazaba la dominación masculina titulado La tragedia de la emancipación de la mujer, publicado por primera vez en 1906. En sus páginas, explica por qué el sufragio no basta para la emancipación de la mujer. Décadas antes de que las feministas mayoritarias hicieran campaña sobre los mismos temas, afirmó que las mujeres también tenían que luchar por el derecho a elegir tener hijos o no, o a mantener relaciones sexuales. Más allá de sus influencias en el feminismo, Goldman fue una de las primeras defensoras, y practicantes, del amor libre, que fue fundamental para la forma en que imaginó la función de las relaciones sexuales dentro de una sociedad anarquista potencial. Los anarquistas, incluido Goldman, fueron de hecho los primeros en promover las uniones libres como una alternativa al matrimonio aprobado por el Estado o la Iglesia. Y a finales del siglo XX, combinada con los avances en la anticoncepción, su práctica revolucionaria del amor libre se había convertido en la norma. Estas revoluciones silenciosas sin duda han revolucionado nuestra vida cotidiana. Pero no todas las pequeñas revoluciones emprendidas por los anarquistas han sido tan silenciosas. Con la introducción de Internet, por ejemplo, los anarquistas han podido llevar su lucha a Internet, y coordinar su activismo con otros grupos de todo el mundo. Esta coordinación se hizo evidente en 1999, cuando los anarquistas y otros anticapitalistas se manifestaron con éxito contra el Acuerdo Multilateral sobre Inversiones, un tratado redactado por los países de la OCDE, y las grandes empresas que habría permitido a las empresas demandar a los países que restringían sus actividades lucrativas. Los activistas de Internet pudieron obtener y filtrar el borrador del tratado y, posteriormente, organizar protestas masivas. En noviembre de 1999, los negociadores del tratado se reunieron en Seattle, y fueron recibidos por decenas de miles de manifestantes tan perturbadores que las conversaciones fracasaron. Con el futuro de nuestro planeta en riesgo, solo los principios anarquistas pueden ayudar a resolver los problemas ecológicos a los que se enfrenta la humanidad. A medida que avanza el siglo XXI, la humanidad se ha enfrentado cada vez más a los desafíos que presentan el cambio climático y los recursos finitos. Sin embargo, el capitalismo ha demostrado ser incapaz de resolver estos problemas, por su propia naturaleza. Es un sistema basado en un crecimiento continuo e infinito, un consumo cada vez mayor y mercados en expansión. Sin embargo, dado que el capitalismo actualmente no parece mostrar signos de disminuir, los anarquistas y sus aliados en el movimiento verde se han dado cuenta de que debemos tomar nuestro futuro en nuestras propias manos. Si el capitalismo no puede resolver las crisis ecológicas que ha creado, entonces tenemos que hacer algo al respecto nosotros mismos, y cambiar nuestros estilos de vida en consecuencia. Peter Harper, uno de los principales defensores de la sostenibilidad y la política medioambiental, identifica dos estilos de vida ecológicos contrastantes que se han formado en las últimas décadas, los verdes claros y los verdes profundos.
Los ecologistas, que tienen dinero para financiar un estilo de vida alternativo e individualizado, se preocupan por invertir en costosas tecnologías ecológicas, como automóviles eléctricos, paneles solares y alimentos orgánicos. Por otro lado, los verdes profundos, con menos énfasis en el dinero y más en la colectivización, promueven el transporte público y el ciclismo, las iniciativas alimentarias locales y los esquemas de divisas alternativas. Harper sostiene que quienes practiquen un estilo de vida ecológico intenso inspirado en los principios anarquistas de colectivización combinados con la sostenibilidad ambiental estarán mejor equipados para enfrentar las numerosas e inevitables crisis ecológicas. Pero esto no es todo. Las ideas anarquistas ocupan un lugar destacado en la batalla contra el colapso ecológico. Tomemos como ejemplo la agricultura urbana localizada. Una vez más, volvemos a las ideas atemporales de Kropotkin, quien, hace un siglo, identificó los posibles problemas de los recursos agotables, y la necesidad de promover la producción local de alimentos a pequeña escala en lugar de las cadenas de suministro de alimentos internacionales baratas. Kropotkin sugirió que una isla como Gran Bretaña podría producir por sí misma todas sus necesidades alimentarias, una idea que, en aquel momento, se consideró absurda. Pero, al igual que muchos otros anarquistas que se adelantaron a su tiempo, sus ideas se han redimido. Los informes de la ONU muestran que en las ciudades chinas, por ejemplo, el 90% de las verduras se cultivan y consumen localmente. Al igual que muchos de los anarquistas de los que hemos hablado, las ideas de Kropotkin siguen siendo vitales para reimaginar cómo las sociedades humanas futuras pueden funcionar como unidades colectivizadas e igualitarias, y cómo nuestro planeta podría sobrevivir a las próximas catástrofes ecológicas.